Primero, la advertencia. Es muy difícil definir los monopolios. Parecería que es obvio, pero en las ciencias sociales lo que parece obvio, como la nación, por ejemplo, parece obvio, es lo más complejo de definir. Y en ese sentido yo no voy a dar una definición aquí, no es mi intención hacerlo. Pero voy a referirme a aquello que en el momento histórico a que hago referencia se veía como un monopolio desde la sociedad. Si eso coincide con la visión presente de monopolio o no, francamente no les garantizo. Ni siquiera sobre una visión, entre comillas, técnica, ni siquiera, aún más, con lo que la Real Academia Española dice que es un monopolio. Porque a veces uno recurre al diccionario de la Academia para ver que sí mismo está acertado en lo que dice. Segundo, es evidente que en los mismos momentos históricos en que hablamos, el monopolio puede verse desde diversos aspectos. Les va a extrañar a ustedes, pero los liberales del siglo XIX consideraban que la organización gremial entonces existente era un monopolio que había que destruir. La estructura gremial de los artesanos del siglo XIX, a veces auspiciada por la Iglesia, otras no, pero casi todos confesionales, en que efectivamente se organizaban para solo ellos ejercer el oficio, el arte. No se podía hacer sastre si el gremio de sastres no tomaba un examen a la persona y le autorizaba a ejercer. Y eso se veía desde los ideólogos liberales del siglo XIX como un monopolio. Nosotros lo hemos visto, los historiadores, diversas personas que han escrito sobre este tema, más bien como un avance de la organización social, fíjense ustedes, para que vean que el propio término monopolio está complicado seriamente con su propio contenido. Se decía, por ejemplo, en denuncias al municipio de Quito, que las personas, los vendedores del municipio, los vendedores del mercado municipal de Quito, tenían un monopolio porque no se podía vender animales en las calles adyacentes, porque el municipio les obligaba a las personas a que lo hagan a través de quienes tenían patente, o como se llamaba en otros momentos, privilegio, para poder ejercer el comercio. Es decir, es muy difícil el hacer una visión descontextualizada y sobre todo poco informada de este tema. Les pongo esta advertencia porque pareciera que el pueblo ha luchado siempre contra los monopolios, y eso pareciera que no. Que hay momentos dados, hay momentos de la historia nuestra y de otros países en los cuales las organizaciones populares eran precisamente intentos de monopolizar el espacio del comercio, del pequeño comercio, del ejercicio de la artesanía o de otras actividades similares. Yo no estoy condenando eso, entre paréntesis, estoy simplemente diciéndoles que en ese momento había este conflicto. Por otro lado, otra advertencia que es muy importante, y es que la raíz colonial de la que surge lo que hoy conocemos como Ecuador es una raíz en la cual la organización de la economía colonial se hace a base del monopolio. No hay en la economía colonial hispánica, de la cual surge lo que hoy es el Ecuador, el concepto de libertad de comercio. Eso no existe. El concepto de libertad de ejercicio de una actividad productiva. Todo se compraba a la corona como un privilegio que se transformaba, en algunos casos, en forma clarísima, en monopolio. El caso más escandaloso es el que se llama, por ejemplo, el Consulado de Lima, que era una agrupación de personas que tenían patente compradas en cantidades extraordinarias de dinero, la posibilidad de comerciar a través de Cádiz con el mercado español. Y luego este Consulado de Lima adquirió el privilegio de poder comprar directamente a los barcos británicos, uno cada semestre, que llegaban a la ciudad de Lima precisamente con mercancías que no pasaban por el otro monopolio, que era el monopolio de Cádiz. En fin, nacimos al país con una economía monopolizada y con una sociedad, como ya Jorge lo manifestó, con una sociedad corporativizada,
en que el concepto de la organización social no era de ciudadanos individuales que tienen derechos y deberes, sino fundamentalmente de agrupaciones corporativas que tenían derechos, privilegios, prerrogativas, etc. Incluso los indígenas, que por ser indígenas tenían leyes especiales que los regían. Esa advertencia simplemente es importante porque creo que con eso ustedes van a poder delimitar un poco la dificultad de hacer un guitarrazo aquí, de en 20 minutos hacer la historia de los monopolios en el Ecuador, cosa que Alberti no lo podía hacer. Ahora bien, 3 ejemplos. He seleccionado, insisto, no porque lo haya estudiado específicamente, sino porque me he topado en la investigación con 3 casos de lucha popular contra los monopolios. Y no voy a hablar de la banca. Yo creo que el presidente de la Asociación de Bancos Privados se puso bravo con la intervención de Faustito, con la que yo me solidarizo totalmente y se fue. Pero no voy a hablar de la banca, porque eso es un monopolio obvio, ese se conoce en la historia del país y no hace falta, sobre escrito mucho. Tampoco sobre el monopolio de la exportación cacautera, que fue uno de los grandes monopolios que hubo en este país, si es que puede llamarse monopolio a que había un grupo muy pequeño que manejaba eso en forma exclusiva. No, voy a hablarles de cosas más cotidianas. La lucha contra el monopolio del agua, la lucha contra el monopolio del trago y la lucha contra el monopolio del trigo. Luchas sociales ecuatorianas que pueden rastrearse en nuestra historia y que denotan que ha habido en la raíz popular del país un compromiso de enfrentamiento a lo que se veía entonces como un monopolio. Comencemos por el agua, porque no ha terminado. Resulta que quien tenía las vertientes de agua dentro del territorio de su hacienda o de su latifundio podía reclamar el uso absoluto de esa agua, aunque esa terminara desembocando en los ríos, varios de los cuales eran de uso público. Y este problema, que desde la colonia se agudiza, atraviesa el siglo XIX y el siglo XX ecuatoriano. La lucha de los campesinos y de los campiranos, la gente de los pueblos, urbana, llamémoslo de alguna manera, si es que una parroquia rural por definición es urbana, pero no solamente los campesinos vinculados a las haciendas o a la comuna, sino también los pueblos en surgimiento que pretenden arrebatar al terrateniente el derecho de uso de aguas. La historia de la lucha por las aguas es una de las historias fundamentales del enfrentamiento de lo que era efectivamente un monopolio. No había una sola familia dueña de todo el agua en el país, obviamente, pero en el territorio en donde estaba sentado el latifundio, eso era un monopolio. A tal punto que luego de largas y complejas negociaciones, lo que le sobraba a la hacienda podía ser utilizado por el pueblo. O había que estar en relación servil con la hacienda para poder utilizar el agua en el pequeño espacio de tierra que se reservaba a los guasipungueros o a los pequeños propietarios. Por cierto, esto no es un fenómeno circunscrito a la sierra, en la costa también es muy importante. En Manabí hay luchas muy graves por el agua. No me voy a detener en esto, pero se puede rastrear la lucha por el agua desde inicios de la República, que tiene un momento de eclosión fundamental en el gobierno del general Urbina, cuando él se atreve a entregar puntualmente el derecho de uso de aguas, no las estatiza, el derecho de uso de aguas a comunidades particulares, lo cual hace, dicho sea de paso, aquí hay personas que les podría interesar, que por primera vez los curas en la historia utilicen el término comunista. A los pueblos que luchan por recobrar el agua son los primeros pueblos que en la prensa nacional se los llama comunistas. Comunista, además, identificado con la palabra delincuente. En un juzgado en algún momento dado, un señor le dijo: si usted es comunista, yo soy peor. Era lo más negativo que se podía decir de una persona. Bien, pero esto, claro, no se detiene en 1840. Las leyes de agua de García Moreno son durísimas. Y curiosamente,
a pesar de que ahora tenemos que decir que la revolución liberal ha sido el principio de la revolución ciudadana y que Eloy Alfaro es el antecesor del socialismo, etc., quiero decirles que la revolución liberal no hizo nada por el tema aguas. Son los límites de la revolución liberal, límites históricos. Yo creo que Alfaro es el primero de los ecuatorianos, el más notable de todos y un gran revolucionario, por si acaso. Pero yo sí que he estudiado el asunto con conciencia, sé cuáles son las limitaciones del liberalismo, a pesar de que algunos colegas míos y algunos agentes gubernamentales se ponen bravos cuando yo lo manifiesto, porque claro, como hay que canonizar a Alfaro, no hay como decir lo que yo estoy diciendo. Es decir, la revolución liberal, con todo lo importante que fue, por el laicismo, por toda una serie de cosas, por la promoción de la organización popular, sin duda, tuvo este gran límite. Nunca hubo una preocupación real por las aguas. Aún más, las haciendas estatizadas, quitadas a la iglesia y entregadas a la asistencia pública, fueron haciendas ferozmente represivas por el tema del agua. Les puedo dar sitios, nombres y muestras. Así es que el tema del agua, que no es solo un problema de la CONAIE y la Asamblea Nacional de los últimos años, el tema del agua es un tema de lucha contra el monopolio por el manejo del agua, que es un tema fundamental, y me atrevo a pensar que será un tema del futuro. Solo para mencionar que ahí está un tema. El segundo tema no es un monopolio privado, es un monopolio odioso del Estado. Yo no creo que haya solo habido monopolios del Estado. Yo creo que en Ecuador ha habido históricamente monopolios privados. Les puedo mencionar algunos. El señor de la cartonera, por ejemplo, es un famoso monopolio que se ha dado durante la época pérez-corderista y después. Pero la producción de aguardiente ha sido sujeta a un debate interminable. Ha habido periodos de la historia en que se le ponía un impuesto y se cobraba el impuesto y dejando libre la posibilidad de la comercialización, y otros momentos en que en cambio se establecía el estanco de aguardientes. Había estancos de muchas cosas, por si acaso, de pólvora, de cerillos, de fósforos, hasta de naipes había estancos. Solo el Estado podía vender naipes. Pero el más complicado y odioso de todos fue el monopolio del aguardiente. Toda una estructura social también que cubre la costa, la sierra y la incipiente colonización oriental, curiosamente. Este es un fenómeno de todo el país, en que el Estado, en definitiva, le quita al productor su volumen de producción, lo centraliza en las instancias del estanco de aguardientes y lo vende al público a través de la venta directa del licor, a través del inicio de las primeras embotelladoras en un momento dado y además a través de la producción de pequeños ensayos de transformación del producto como la colonia, la famosa colonia del estanco. El hecho es que el pueblo resistió el monopolio del Estado, como ningún otro monopolio, entre otras cosas porque eso le daba fuerza al Estado oligárquico para que los agentes del estanco fueran, además, los agentes del fraude electoral, los agentes de la participación política y, sobre todo, personas armadas no militares. Eran personas armadas que no eran ni policías ni militares, que podían matar a los campesinos en forma más o menos impune. No digo que hayan matado en la esquina a los que les ha dado la gana, pero en condiciones de conflicto, los guardas de estancos tenían la capacidad de matar. A esto resistió la gente. No solamente a que les vendía un trago aguado, porque, claro, había que completar los litros que se entregaban, pero siempre el terrateniente se quedaba con una cantidad para contrabandear. No solamente porque además el depender de a quién le vendo y a quién no era un privilegio que había que hacerlo a través del contacto político, sino también y sobre todo porque el estanco como institución era una institución odiosa en el país. Se robaban los caballos, se robaban los instrumentos de los alambiques, decían que los destruían y los vendían al terrateniente de más allá, los mismos guardas de estancos, hacían campañas electorales, una famosa campaña electoral, para mencionar una,
que tengo algún dato fresco a la mano, la campaña de 1940, por ejemplo, en que se puso todo el estanco al servicio del fraude electoral que se hizo a favor de Arroyo del Río. Bueno, esa es otra lucha que no se solucionó sino cuando la sociedad ecuatoriana y el Estado ecuatoriano se modernizaron. Y ahora, claro, sería inconcebible un estanco en las condiciones anacrónicas que tenía el estanco previo. Pero habría que investigarlo. Habría que investigar cómo hubo una lucha social activa desde los sectores de base a la existencia del estanco, tanto más que en este caso como en las montoneras, este otro pecado anti-establishment, como en las montoneras, que estaban los terratenientes y los campesinos juntos enfrentando al Estado. Las montoneras no fueron luchas populares exclusivamente, las montoneras fueron también luchas de terratenientes que no se ajustaban a la modernización del Estado que entonces se estaba dando, comenzando por el progresismo y luego siguiendo con los periodos liberales. Pero bueno, eso, hay otra beta de investigación de cómo ese monopolio incidió en la lucha social ecuatoriana en forma decisiva. Y el tercero, que lo voy a decir mucho más rápidamente porque también quisiera cumplir el tiempo, además tengo un poco de tiempo limitado porque tengo que volver a un acto de la universidad, es el tema del trigo. En la sociedad ecuatoriana, como muchos conocemos, el trigo se estableció, incluso se hace un monumento al padre Fray Jodocorrique, que si alcanzaremos a verle mañana con Fausto, vamos a estar en la manifestación del 1 de mayo, está precisamente a un lado de la Plaza de San Francisco. Ahí está el monumento al padre que hizo el primer sembrío de trigo. Pero nunca el trigo ecuatoriano fue de buena calidad, salvo excepciones muy raras. El trigo en general era de calidad más bien baja. Y luego no abastecía, sobre todo cuando el crecimiento de la costa se produjo. Y entonces, cuando se produjo ese crecimiento de la costa, el trigo de la sierra ni abastecía, ni los medios de comunicación eran adecuados, los arrieros cobraban mucho, y entonces comenzó a importarse trigo de Estados Unidos y de Chile. Y se estableció un monopolio de la producción de trigo, que me parece que es uno de los temas más importantes que está en la clave de la insurrección popular ecuatoriana. ¿Por qué? Porque precisamente el estallido del 15 de noviembre, de esa famosa, notable manifestación del 15 de noviembre del Ecuador, se dio no precisamente porque hubiera subido el cambio. Eso fue lo que la gente sentía cuando tuvo la consecuencia directa de la subida de los alimentos, de los artículos de primera necesidad. Porque los cacaoteros, los cacahueros, porque los vendedores ambulantes, porque las vivanderas de Guayaquil no recibían dólares. No tenían ellos necesidad de saberlo. Y por eso que el Estado pudo durante un tiempo acolchonar una situación de cambio ficticia, y solo estalló el problema cuando con la crisis subieron los precios de los artículos de primera necesidad. Claro, y hubo artículos que eran de producción local y entonces esos precios no subieron tanto, pero en Guayaquil el precio de trigo se duplicó. Elías Muñoz Vicuña, un excelente historiador de izquierda, como ustedes posiblemente saben, no investigó tampoco el tema, pero cuando trata de este asunto le dedica unos parrafitos a la cosa, porque se da cuenta del impacto que tiene el monopolio del trigo en Guayaquil frente a la reacción social. Uno de los temas fundamentales de la FTRE, de la Organización de Trabajadores Moderna, que surge alentada fundamentalmente por los anarquistas costeños, es el precio, la congelación del precio del trigo. El enfrentamiento con los importadores trigueros entonces, muy vinculados con la banca, muy vinculados con el poder económico de entonces, y que constituían un monopolio, porque eso está absolutamente probado. Todas las casas importadoras estaban conectadas entre sí y se reunían semanalmente a fijar precios, de manera que era imposible conseguir una holgaza de pan si es que no hubiera pasado esa decisión a través del monopolio del trigo. Bien, el 15 de noviembre tuvo como uno de los ejes, si no el fundamental, al menos de los ejes básicos, la protesta por el alto costo de la vida, y la visualización del alto costo de la vida fue precisamente el precio del pan.
No es, por tanto, coincidencia que el protagonista de la novela, Las cruces sobre el agua, sea un panadero. No es, por tanto, coincidencia que en las banderas que se levantaron el 15 de noviembre, las banderas rojas del 15 de noviembre, ¿no?, que se levantaban precisamente en la manifestación espontánea que fue, como todos sabemos, masacrada, hayan puesto un pan, una palanqueta en la punta, porque ese era el motivo de la protesta. Por cierto, que el problema subsistió. La sangre fue derramada, la clase obrera ecuatoriana sufrió su bautismo, y desde luego la historia social ecuatoriana avanzó. Pero ni los julianos, ni los reformistas julianos, ni los posteriores gobiernos pudieron enfrentar el tema del monopolio del trigo. Quiero decirles, en beneficio de la dictadura de Rodríguez Lara, que los únicos que plantearon el problema serio, la desmonopolización de estos productos, entre ellos del trigo, de los 4 productos fundamentales, fue la creación de NAC en el gobierno de las Fuerzas Armadas de los años 70. Un gobierno genuinamente revolucionario, o al menos un gobierno radicalmente reformista, y yo creo que tenemos que hacer justicia a los ecuatorianos precisamente ahora. Ojalá mientras esté vivo el general Rodríguez Lara, porque nosotros somos expertos en hacer memoria solo de los muertos. Personalmente, entonces, veo, como ustedes podrán apreciar, que de aquí estos apuntes tomados a abuela pluma y adrede, sin que yo haya trabajado el tema, pero les darán las pistas de que efectivamente la lucha contra los monopolios que se veían como monopolios en la historia nacional fue uno de los resortes fundamentales de la organización popular del país. No se ha enfocado así la historia de la organización popular, cierto, se ha hecho más bien una historia de las estructuras sindicales. Y yo estoy de acuerdo totalmente en que hay que revalorizar a la organización del sindicalismo católico, porque eso implica obviamente un reconocimiento de la realidad. No eran esas organizaciones unos centros de borregos que se dejaban manipular por los curas, sino que además de su convicción, digamos, católica, esas eran verdaderos dirigentes populares, luchaban por tesis populares y planteaban una serie de beneficios para la clase obrera. Además está decir que la CTE, fundamentalmente la CTE como organización histórica del país, merece verse también desde esta perspectiva, ¿cierto? Entonces, yo creo que el tema es excelente. Yo le felicito a Pedro, le felicito a Osvaldo por la iniciativa. Les vuelvo a decir que no pido disculpas porque ya advertí que esto no iba a ser lo que originalmente pudo haberse pensado, que es una exposición de algo que se supone ya conocemos. Les felicito porque han planteado un desafío en el país, un desafío importante, porque si vamos a tratar de combatir los monopolios en el Ecuador, tenemos que conocer sus raíces. Y creo yo que eso sería un buen inicio para el tratar de establecer una línea de investigación que podría ser interesante. Y que de paso digo, antes de concluir, que no podrá ser una historia ambiciosa, una historia general de la visión, como algunas veces se ha tratado hacer con muy buena voluntad, pero con poco éxito, una historia de la oligarquía en el Ecuador, o se ha hecho una historia general de la clase obrera, porque eso es muy difícil. Lo que tendremos que comenzar haciendo es profundizando de aquellos aspectos en donde tenemos pistas, en donde podemos ver que la acción social pudo enfrentar los monopolios y tratar de ahí reconstruir la historia desde la casuística y no desde la visión general. A veces los historiadores y en general los trabajadores de ciencias sociales somos más aparentes para dar diagnósticos generales que para hacer investigaciones de tipo más puntual y artesanal, pero yo creo que eso es lo que debemos hacer. Esto entonces, aparte de la felicitación, implica un compromiso. Algún rato vamos a tener que sentarnos, ojalá sea muy pronto, precisamente para hacer un trabajo que pretenda descubrir todo el tema de los monopolios vinculados a la producción alimenticia, por ejemplo, que me parece muy importante en el país y que creo yo que la gente siente en el bolsillo y siente en el estómago. No hay más que entrar a Supermaxi para darnos cuenta de eso. Bueno, muchas gracias de todo corazón, y si es que he estado particularmente incisivo haciendo algunos dislates, pues eso se debe precisamente a la naturaleza de esta exposición. Gracias.